Trato, el señor Jaime y dos profesionales de la agencia, la doctora Alexandra Forero y la doctora Elena. Vamos, como la invitación lo cursó, vamos a contar primero los detalles sobre el laudo contra la minera El Roble y posteriormente daremos a conocer la estrategia de acompañamiento territorial que ha designado o que ha diseñado, la agencia para acompañar la gestión de las entidades públicas del departamento del Chocó de manera inicial. Entonces, la dinámica que hemos propuesto para esta rueda de prensa es brevemente, Elena va a empezar contando de manera muy rápida qué hace la agencia. El director va a contar qué hace la agencia para de pronto contextualizarlo un poco y posteriormente entraremos en detalle con todos los temas anteriormente mencionados. Entonces el director de la agencia, el doctor César Palomino Cortés, se va a dirigir a ustedes. De antemano, muchas gracias por su participación en este espacio. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por escuchar la convocatoria que hace la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Aprovecho la oportunidad para presentarles a Marcela. Marcela es una profesional de la comunicación del departamento, una instancia nuestra, que es la directora de la Oficina de Información de la Agencia, de Comunicaciones de la Agencia, y es un orgullo poder contar con ella al interior de nuestra entidad. Entonces, ya saben, ojalá puedan hacer contacto con Marcela para que ustedes estén informados de las actividades de la agencia, sobre todo las que guardan relación con el departamento de Chocó. Lo otro es aprovechar este espacio que hemos creado con el propósito de informarles sobre dos cosas en aras de los eventos. Por favor, si apagan los teléfonos un poco, el sonido nos va mejor a todos. Les decía que dos eventos queremos anunciarles en el día de hoy, contarles en el día de hoy, básicamente en aras de la transparencia, para que ustedes hagan seguimiento a lo que la agencia va a hacer en el territorio en relación con el acompañamiento jurídico que le vamos a hacer a las entidades territoriales, entiéndase Gobernación del Chocó y algunos municipios del departamento del Chocó, acompañamiento jurídico en temas básicamente de defensa. La agencia, preocupada por la situación litigiosa del departamento del Chocó, ha priorizado nuestro departamento con un plan piloto que se va, en la medida de lo posible, a hacer en el Chocó y reproducir en otros municipios y entidades del orden nacional. La agencia, les cuento, antes del gobierno en cambio, se dedicaba básicamente a la defensa de las entidades del orden nacional. Sede en Bogotá, muy centralizada en los temas de defensa de las entidades del orden nacional. No hacía presencia en las entidades territoriales. A partir del Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, se ha desarrollado en el artículo 206 de la Ley del Plan de Desarrollo del Gobierno del Cambio la posibilidad de que la agencia vaya a los territorios, se ocupe de las necesidades, de las exigencias litigiosas de los territorios. En ese marco ya la agencia ha hecho gestiones. Hoy vamos a contarles en detalle lo que pasó con el arbitramiento de la mina de Roble. Para eso me acompaña el señor alcalde de Carmen de Atrato,
la señora gobernadora, por razones de trabajo, de agenda, ya tenía agenda en Bogotá, no nos pudo acompañar, era su deseo acompañarnos, pero ella está súper enterada de lo que estamos haciendo. Entonces vamos a contar los detalles de lo que pasó en el arbitramiento, exitoso por demás para los intereses del departamento y particularmente del municipio de El Carmen de Atlanta. Y como les decía, les vamos a contar también lo que vamos a hacer en este segundo nivel, en este segundo acompañamiento en relación con la litigiosidad del departamento del Chocó, básicamente la gobernación, que se va a centrar en dos momentos. Un momento va a ser, lógicamente, acompañar al departamento, acompañar a algunos municipios en la defensa de sus intereses litigiosos, en aquellos asuntos que verdaderamente sean cuantiosos y que las entidades territoriales no estén en capacidad de gestionar ellas mismas la defensa de esos procesos. Entonces los vamos a acompañar ya con asistencia jurídica, ¿sí?, con apoderados de la agencia en la defensa de esos asuntos que la gobernación no va a poder gestionar porque no tiene la forma como hacerlo, los medios como hacerlo, lo mismo que los municipios que están involucrados en el programa, que son 20 municipios del departamento de Chocó. Y el otro plan, la otra posibilidad que vamos a cubrir con esta intervención al departamento de Chocó en asuntos litigiosos es mirar las sentencias condenatorias que haya pagado la gobernación y la forma como se va a repetir contra los servidores que dieron lugar a esas condenas. Entonces, la agencia también va a hacer un estudio de las condenas que se han pagado por parte del departamento, de la gobernación y de los municipios, y vamos a mirar la posibilidad de intentar acciones de repetición contra los servidores que por su acción o omisión gravemente culposa dieron lugar a esas condenas, en aras de recuperar recursos que se hayan desviado por ese lazo. Entonces, en esos dos frentes se va a centrar el acompañamiento a las entidades territoriales. Y me acompañan, como lo decía Marcela en la presentación, dos expertas de la agencia que van a contar con detalle los dos eventos que les acabo de mencionar. Lo del arbitramiento de la mina de roble, la doctora Alexandra, y el tema del acompañamiento en la actividad litigiosa. Entonces, le voy a ofrecer la palabra primeramente a la doctora Alexandra para que nos explique en detalle lo que pasó con el arbitraje de la mina El Cobre y el éxito que se tuvo en ese caso. No queremos opacar, y hay que decirlo también, que no fue solamente la Agencia Nacional de Defensa la que intervino en este proceso, también intervinieron otros actores que ayudaron entre todos, que logró el éxito final que hoy todos con agrado podemos celebrar. Entonces, Alexandra, por favor, explique en detalle el tema de la mina. Muy buenos días para todos. Efectivamente, en línea con lo que nos ha dicho el señor director, recientemente tuvimos un laudo arbitral, es decir, una decisión, un fallo que ha sido favorable a los intereses del Estado, y no solo los intereses del Estado, sino de esta entidad territorial en la cual nos encontramos el día de hoy. Para explicar un poco, vamos a hablar del contexto, cómo surge esta discusión. Entonces quiero contarles que en el año 1987 la minera El Roble celebra un contrato de concesión minera con una entidad pública para hacer una explotación en una mina de cobre. En 1987 no era claro cuál era el esquema de remuneración que se iba a dar, porque en ese entonces se hablaba de participaciones, un concepto que beneficiaba en ese momento a la Agencia Nacional de Minería o quien hiciera sus veces.
pero con posterioridad, cuando se expide la Constitución de 1991, nace a la vida jurídica el concepto de regalía, y con posterioridad este artículo 360 de la Constitución Política es reglamentado a través de la Ley 141 del 94. ¿Y qué nos dice este ordenamiento jurídico? Que respecto de cualquier explotación que se realice de un recurso natural no renovable, se debe pagar un gravamen que constituye ¿qué? Una garantía, independientemente del recurso que sea y del volumen de producción que se genere. ¿Qué ocurrió? Mineral Roble mencionaba, aducía que esta norma, al ser posterior a la celebración de su contrato, no le aplicaba, es decir, que tenía que continuar con este esquema de participaciones que era una estipulación muy importante, que únicamente se generaba cuando se hiciera una extracción superior a 100.000 toneladas al año. Por supuesto que esta estipulación contractual beneficiaba ¿a quién? A Minera El Roble. Entonces, Minera El Roble se rehusaba a pagar este nuevo concepto de regalías. De allí surge la controversia que se debatió en el Tribunal de Arbitramiento. Respecto a esta discusión que se generó, Minera El Roble en el mes de septiembre de 2022 presenta una demanda ante un Tribunal de Arbitramiento buscando una definición para zanjar esta controversia que se había generado, porque para ese momento la Agencia Nacional de Minería le estaba exigiendo el pago de la regalía de forma completa, sin tener en cuenta el volumen de producción. ¿En qué momento llega la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado? Quiero especificar que el demandante en este caso era Minera El Roble y el demandador era la Agencia Nacional de Minería. Pero la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado hace un análisis de los casos en los cuales se encuentran comprometidos intereses litigiosos del Estado. En este caso determinó que había una cuantía importante de las pretensiones y que adicional a esto había un tema jurídico importante de decisión, que era nada más y nada menos la procedencia de las regalías. Regalías que por supuesto tienen como destinatarias en gran parte a las entidades territoriales. En ese orden de ideas, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se hace parte en este Tribunal de Arbitramiento para defender los intereses litigiosos del Estado y defender esta posición de reconocimiento y pago de las regalías que efectivamente eran debidas. Se surte todo el proceso en el Tribunal de Arbitramiento. ¿Y cuál es la decisión que se adopta en el Tribunal de Arbitramiento? Se condena a la compañía Minera El Roble al pago de más de 119.000 millones de pesos que venían siendo adeudados por concepto de regalías. El tribunal considera que la regalía es un derecho inalienable del Estado y que debe generarse, por supuesto, a favor de estas entidades territoriales en las cuales se da la explotación de estos recursos naturales no renovables. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones económicas y jurídicas que nos trae esta decisión arbitral? En primera medida, se queda establecida y zanjada la discusión de cuál es el régimen jurídico aplicable, porque recuerden que mencionamos que el contrato se suscribió en 1987 y la concesionaria minera pretendía desconocer la norma que había sido promulgada con posterioridad. El Tribunal de Arbitramiento zanjó esta discusión diciendo que no importaba que la norma, la constitucional, por supuesto, y la norma reglamentaria fuera posterior, tenía que aplicarse porque estamos en presencia de una norma con carácter constitucional y, por supuesto, las estipulaciones contractuales no pueden equipararse a este nivel, razón por la cual debe aplicarse la normatividad de regalías que se estipuló en la Constitución de 1991. En segunda medida, procederá el pago de los 119.000 millones de pesos. Respecto a este punto, queremos hacer énfasis en algo. El viernes de la semana pasada, la minera El Roble presentó una solicitud de aclaración respecto de esta decisión, solicitando al Tribunal de Arbitramiento que hiciera la revisión de la fórmula que había aplicado para llegar a estos valores, así que tendremos que esperar cuál va a ser la decisión del tribunal.
En segunda medida, queremos informarles que la minera ya había realizado un acuerdo de pago con la Agencia Nacional de Minería hace 3 años, en el cual venía pagando bajo protesto, es decir, bajo la discusión de si con posterioridad se definía una cosa diferente, se tendría que devolver los recursos. Había celebrado un acuerdo de pago. En virtud de este acuerdo de pago, la Agencia Nacional de Minería ya recaudó más de 50.000 millones de pesos. 50.000 millones de pesos que deberá transferir a órdenes del Sistema General de Regalías, que a su vez tendrá que agotar un trámite para poder remitir a las entidades territoriales y de acuerdo a las asignaciones establecidas en la ley estos recursos. El restante, muy seguramente, dependiendo de lo que diga el tribunal en su aclaración, se irá recaudando en los 2 años restantes del acuerdo de pago que es vigente y fue reconocido por el Tribunal de Arbitramiento. De esta forma, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado reitera su compromiso por la protección de los recursos públicos, también por el reconocimiento de los derechos que tienen las entidades territoriales, en garantía de obtener los recursos cuando en sus territorios se está haciendo la explotación de recursos naturales no renovables. Lo importante, lo realmente valioso de este laudo es que con este laudo tenemos un reconocimiento, una reivindicación y logramos una equidad para que estos territorios respecto de los cuales se están realizando esas explotaciones efectivamente sean beneficiarios de estos recursos que tanto van a incidir en sus finanzas y por supuesto en el cumplimiento de estas políticas públicas y de los fines esenciales del Estado. Básicamente ese era el recuento que queríamos hacerles de esta importante decisión, no solo para el país, sino para estas entidades territoriales que van a ser favorecidas por estos recursos que tanto necesitan. Yo creo que aquí es importante, si tienen alguna pregunta sobre lo que ella acaba de exponer, o continuamos y las dejamos para el final, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, Alexandra más adelante les va a explicar el porcentaje de cómo se reparten las regalías entre el departamento, el municipio, realmente al rato. Creo que el interés del alcalde acá es un poco también estar más enterado del tema y cómo se pueden reclamar esos recursos que, como lo decía la doctora Alessandra, la Agencia Nacional de Minería va a transferir a las entidades vía Ministerio de Hacienda. Y Elena nos va a explicar, nos va a contar la segunda fase de la intervención que la agencia piensa realizar en el departamento de Chocó. Esta segunda parte de la intervención, como les decía hace un ratico, está dirigida ya a la asesoría litigiosa, ya acompañar al departamento, acompañar a los municipios en la defensa concreta de casos de importancia por la cuantía o por el tema litigioso que se debata en cada proceso. Ya hemos avanzado en la recopilación de la información. Como aquí hay unos recursos públicos que se están invirtiendo, la idea es que ustedes conozcan lo que se está haciendo, lo que se está invirtiendo, cómo se está invirtiendo, para que ustedes sean los más importantes contralores, veedores de esa forma como se va a hacer la intervención en el departamento de El Chocó. Entonces le ofrezco la palabra a Elena para que nos explique el tema de la intervención. Muchas gracias, señor director, y buenos días para todos. Bueno, entonces me gustaría partir del contexto que previamente nos dio el director general frente a las funciones generales de la agencia. Esto va muy de la mano con la finalidad de esta segunda fase del plan de acompañamiento territorial del Chocó. Y es que es importante dejar sentado que entre las funciones principales de la agencia está el tema de formulación de políticas de prevención del daño antijurídico y también de defensa. ¿Esto qué busca? Vamos a ver en palabras más sencillas. Evitar demandas contra las entidades públicas
y en caso tal de que se presenten demandas, fortalecer esa defensa. Esto redunda en qué? En que haya menos condenas judiciales y que de esa manera nosotros podamos optimizar y proteger los recursos públicos. Entonces, esto de manera muy sucinta. ¿Cómo se conecta esto con nuestro plan de acompañamiento territorial? Entonces, nuevamente retomando el contexto que previamente nos presentó el director, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en estos momentos tiene una gran apuesta por llegar a las entidades territoriales. Y esto en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, que crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado. Aquí la novedad es que, como se mencionó anteriormente, las entidades territoriales son protagonistas de este nuevo sistema. Antes el trabajo de la agencia venía más enfocado hacia la defensa de los intereses de las entidades nacionales, pero bajo esta perspectiva, ahora como les decía, el esfuerzo está enfocado en llegar al territorio. Y fue el departamento del Chocó el primer departamento priorizado al cual buscamos llevar esa estrategia mediante el plan de acompañamiento territorial. Este plan inició el año pasado, entre octubre y diciembre. Como mencionó el señor director, se inició con 20 municipios seleccionados por criterios de litigiosidad y también se intervino la gobernación. En esta primera etapa, que llamamos fase 1, se aplicaron unos componentes de levantamiento de información. Esto es muy importante, ¿por qué? Y es que la agencia, como está teniendo el acercamiento con las entidades territoriales, no tenía clara la información de los procesos judiciales ni de la caracterización litigiosa de los municipios, de Chocó para este caso. Entonces lo primero que se hizo fue, por medio de un equipo de abogados junior y abogados senior, recaudar información, poder identificar cuáles eran los procesos judiciales que estaban en curso contra los municipios, recaudar las piezas procesales y con ello poder identificar cuáles eran los temas y cuáles eran los procesos, porque nosotros, como menciono, no teníamos información sobre eso. Una vez se llevó a cabo ese recaudo de información y su análisis, se adelantó un componente de capacitación, porque otra de las misionalidades que tiene la agencia es fortalecer las capacidades de los abogados de las entidades públicas, para el caso territoriales, precisamente para cumplir esas finalidades que mencionamos al principio. Entonces, una vez recaudamos la información, capacitamos, procedimos a hacer un acompañamiento, un asesoramiento específico en temas que fueran de interés de los municipios. Eso lo hicimos el año pasado. De ahí tuvimos unos resultados, por supuesto logramos un levantamiento de información, una caracterización de procesos judiciales, pudimos determinar cuáles eran los procesos en los cuales se habían generado embargos sobre recursos públicos inembargables, se identificaron temas que son de necesidad de capacitación y de intervención para poder apoyar la gestión jurídica de las oficinas de los municipios, y en ese orden de ideas pues se esbozaron ya unas necesidades que son las que se van a cubrir con la ejecución de la fase 2 del plan de acompañamiento territorial del Chocó. En particular, la primera, pues, incluir a los 11 municipios que nos faltaron en la primera fase para que empiecen a recibir estos 3 primeros componentes que les acabo de mencionar. Frente a los 20 municipios que fueron intervenidos el año pasado, más la gobernación, se van a aplicar 3 componentes nuevos de fortalecimiento. Entonces, el primero es actualizar la información, ya poder recoger las piezas procesales en los diferentes juzgados, que es un trabajo arduo que realizan los abogados que se contratan, porque ellos van prácticamente a estar sentados, como pasó el año pasado, con el jurídico del municipio. O sea, es un acompañamiento en sitio y permanente durante el término de ejecución del contrato. Entonces, se revisan los temas procesales, se actualiza la información para cargarla en el sistema de información litigiosa que maneja la agencia. Y también la idea es dejar sentadas unas herramientas para poder dejar unas capacidades instaladas en las oficinas jurídicas. Lo que buscamos es que una vez se acabe la intervención, igual que la articulación y las experiencias queden en las oficinas jurídicas. Para eso vamos a trabajar un proceso de gestión de cambio y el énfasis que le vamos a dar a esta segunda fase, como mencionaba el señor director, es un fortalecimiento a los intereses litigiosos de los municipios y de la gobernación del Chocó. Entonces, en esta parte, lo que se pretende hacer con este último componente es poder identificar los procesos más relevantes para las entidades territoriales y un equipo de abogados expertos en diferentes temáticas van a plantear unas estrategias de litigio para apoyar a las entidades en esta gestión y, pues, eventualmente, si procede según los criterios que tiene la agencia, hacer las intervenciones que sean del caso. Entonces, lo que estamos buscando es intervenir y apoyar a los municipios
para, como decía, dejar las capacidades instaladas en las distintas fases del ciclo de defensa. Entonces, no solamente enfocarnos al tema de defendernos cuando ya tenemos la demanda, sino tratar de fortalecer el tema previo, con los componentes de capacitación, de acompañamiento, de asesoramiento. Pero lo que buscamos es hacer una estrategia que sea íntegra y que contemple las distintas etapas de ese ciclo de defensa jurídica. Bueno, la idea entonces es esta fase 2, empezar a ejecutarla a principios del mes de abril, o sea, esto ya está muy pronto en la ejecución, hasta el mes de octubre. Y pues digamos que para términos de los costos, el primer contrato que se llevó a cabo el año pasado tuvo un costo estimado de 1.062 millones de pesos, y para esta segunda fase se estima en 1.827 millones de pesos. Entonces es una inversión importante de recursos, pero de la experiencia que tuvimos en la fase 1 y lo que esperamos que se incida con esta fase 2, pues vemos que son los recursos muy bien invertidos en lo que esperamos dejar aquí en el Chocó. Y también pues dejar el mensaje de que en el departamento de Chocó estamos iniciando, este es nuestro piloto, los resultados han sido buenos y queremos, como mencionaba el señor director también, replicar esta estrategia próximamente en otros departamentos del país y poder así seguir consolidando la presencia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los territorios. Adicional, otra de las pretensiones de este plan es poder dejar unos canales de comunicación entre las entidades territoriales y la agencia, porque como vimos, pues no había un mayor relacionamiento. Pero la idea es que ustedes sepan, y pues que sepan las entidades territoriales que cuentan con aliados estratégicos en la agencia, que hay unos canales de comunicación para que ellos puedan también acceder a los distintos servicios que tiene la agencia, a los abogados que brindan las labores de gestión jurídica en las oficinas de los municipios y de las gobernaciones. Entonces la idea es que tengamos una comunicación permanente y que se conozca que hay todo un portafolio de servicios que maneja la agencia destinado a facilitar y apoyar a las oficinas jurídicas de las alcaldías. Muchas gracias. Muy bien. Este tema del acompañamiento a las entidades territoriales, la agencia lo va a hacer a través de un aliado estratégico acá en Quito, porque es la manera como la ley permite que se haga. Entonces, ¿quién es ese aliado estratégico? Una universidad. Lo digo con todo el respeto, pero nos hubiera gustado hacerlo con la Universidad Tecnológica de Chocó, con la Facultad de Derecho, de la cual me siento muy comprometido, pues hice parte de ese grupo de abogados que le apostó a fundar una Facultad de Derecho en la universidad. Pero los problemas de la Universidad Tecnológica de Chocó, los problemas administrativos que ustedes conocen, nos impidieron poder contar con la posibilidad de hacerlo con la Universidad Tecnológica de Chocó, y entonces nos aliamos con una universidad no menos importante y que ha respondido a nuestras expectativas, que es la Universidad Claretiana. Universidad Claretiana, que tiene sede en Quito, ¿sí?, que tiene facultad de Derecho con énfasis en lo étnico, es la universidad, es la aliada nuestra para realizar la primera etapa y la segunda etapa de este proceso de acompañamiento en la gestión litigiosa de las entidades. ¿Y por qué los convocamos a ustedes como comunicadores sociales, como gente del periodismo, para que nos ayuden en la difusión de esta posibilidad, la difusión de esta idea, que ya no va a ser, que ya no es una idea solamente, sino que es una realidad? Que la llevamos a cabo una primera fase con la Universidad Claretiana, que nos fue muy bien en los resultados, y que vamos a avanzar en una segunda fase que empieza el mes entrante.
a principios del mes entrante vamos a empezar ya una segunda fase, y ya es un acompañamiento más focal, más en los procesos. Como les decía Alexandra ahora, piensen ustedes que cuando la agencia interviene en defensa de la litigiosidad de las entidades, se ven los resultados, como sucedió con el arbitraje de la minería del cobre. Ya la agencia tiene intervenido por lo menos 6 procesos de máxima cuantía de la gobernación del departamento. Ya la agencia intervino con eso. Y ya hemos logrado éxitos parciales con esos casos. Que las entidades se defiendan. No es que las entidades no vayan a perder más los casos, es posible que los pierdan, también es posible que los ganen, pero sobre todo la garantía de la agencia es que la entidad va a tener defensa estratégica, defensa técnica, todo el potencial que tiene la agencia con sus abogados de planta, expertos, con sus abogados externos, muy reconocidos nacionalmente, puedan poner todas sus capacidades en la defensa de lo público, en la defensa de la litigiosidad de las entidades territoriales. Que se acabe ese dicho de que no le gana un pleito a una entidad territorial, no se lo gana nada. Se lo van a ganar, pero se lo van a ganar dentro del marco de una litigiosidad técnica adecuada, en donde los argumentos de la defensa tendrán que escucharse por parte de los jueces. Eso nos conviene a todos, que se defienda lo público. Esa es la apuesta de la agencia. Entonces, a partir de estas aclaraciones, ahora sí le voy a dar un dato, por un momento, el micrófono a la doctora Alexandra para que en concreto nos diga cómo es ese tema de las regalías en la práctica, cómo se distribuye eso y cómo hace el alcalde del Carmen de Atrato, que nos acompaña muy formalmente en esta rueda de prensa para gestionar esos recursos para su entidad territorial. Gracias, señor director. Efectivamente, como les comenté, la Agencia Nacional de Minería ya cuenta con un poco más de 50.000 millones de pesos por concepto de estas regalías adeudadas por Mineral Roble. ¿Cuál es la distribución de las regalías? ¿Cómo se hace esta asignación? Quiero decirles que de acuerdo con la ley 2056 de 2020 está previsto cuáles son estos porcentajes en los cuales se entregan las regalías. Los más relevantes, el 20% corresponde al departamento y el municipio en el cual efectivamente se hace la extracción. 15% corresponde a los municipios más pobres para que puedan realizar inversiones locales. 34% para inversión regional, que por supuesto beneficiará a esta entidad territorial, y los otros porcentajes son porcentajes inferiores. ¿Qué es lo que debe pasar ahora, señor alcalde? La Agencia Nacional de Minería debe poner estos recursos con los que ya cuenta a disposición del Sistema General de Regalías. Esto está administrado a través del Ministerio de Hacienda, se tendrá que hacer este traslado de recursos y una vez se encuentren ya en el Sistema General de Regalías, la entidad territorial deberá hacer una solicitud para acceder a estos recursos, por lo menos a estos recursos iniciales que ya están en cabeza de la Agencia Nacional de Minería. Por supuesto que la agencia no termina su papel con la finalización de este laudo. La agencia va a hacer un seguimiento estricto al cumplimiento y al recaudo de todos los valores a los cuales resulte condenada la minera El Roble. No solo estos 50.000 millones, sino el restante de los recursos va a ser un seguimiento para establecer que efectivamente van a llegar a las entidades territoriales que son beneficiarias de los mismos. Muy bien, igualmente es posible que la minera El Roble demande el laudo ante el contencioso administrativo. Si eso sucediera, en una hipótesis, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, alcalde,
va a asumir la defensa de el laudo en el supuesto que se presente la demanda de anulación del laudo ante el contencioso ambiental. Entonces, la promesa que la agencia defendería el laudo y la promesa de que la demanda no suspende la ejecución del laudo. Es decir, que así demanden el laudo, igual tendrán que seguir pagando la regalía tal como se dispuso por parte del Tribunal de Arbitraje. Entonces, creo que es una buena noticia para el municipio, este trato, para la gobernación y para todos los municipios del departamento de Chocó, que ya han escuchado, ya como dice a todos les va a tocar su poquito para bien de sus comunidades. Entonces, ahora sí. Por acá tenemos También tengo preguntas. sí. Gilson, hágale. Buenos días, Gilson Córdoba, revista Chocó, los compañeros, agradecerles por la presencia. Yo quisiera saber, doctora, Dios, pero bueno, allá, tenés que voltearlo para allá porque interfiere la comunicación. Doctora Porero o doctora Palomino, ustedes hablaron en su explicación, creo que la doctora Porero habló de que ya se venían pagando. Quisiera saber a quién y en qué se invirtió esa plata. Otro que le decía el compañero aquí atrás, es un cuento la evolución de esa plata, tanto a la alcaldía o la repartición como se debe ser, porque esa plata va primero a Hacienda, después que hace solicitud para que regrese. Me parece que es bastante largo y usted sabe que es un trámite administrativo, doctor Palomino, pues esa platica. Si ya hay una deuda, lo lógico, digo yo, que no sea derecho, hombre, usted se le debía tocar su plata aquí, hay que vigilarlo para que le invierta como debe ser, así, pero me imagino que eso, lo que usted explicaba, bastante largo, hay que ir a no sé qué sitio, después sacarlo no sé qué, es decir, un protocolo bastante largo y se necesita plata, que necesitamos el Carmen de Atrato, y se necesita una plata larga para vía, para inversión social, el resto Chocó también se necesita, y hay un peligro grandísimo de esa minera. Miramos un problema aquí con unos estanques para arriba, tanto que de que eso se explote, es un problema social que nos ganamos todos los que vivimos alrededor del atrato. Nilson, muchas gracias por la pregunta. Primera respuesta, efectivamente se celebró hace 3 años un acuerdo de pago. ¿Por qué? Porque la minera, a pesar de negarse a la aplicación de las normas de regalías, sospechaba tal vez que sí tenía que pagar esos recursos. Entonces anticipó un acuerdo de pago. ¿Y cuál fue la estipulación a la cual llegó con la Agencia Nacional de Minería? Yo le voy pagando esto bajo unos plazos, vamos a un tribunal de arbitramiento, pero si el tribunal de arbitramiento es favorable a la minera, usted me reintegra los recursos. De lo contrario, eso amortizará la condena a la cual se llegue en el tribunal de arbitramiento. Entonces, efectivamente, Nilson, hace 3 años se suscribió ese acuerdo de pago, ya como les comenté, en un poco más de 50.000 millones de pesos, de cara a esta nueva decisión que nos dio el Tribunal de Arbitramiento. Eso corresponde a estas regalías que habían sido adeudadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que no, la Agencia Nacional de Minería, quien a la fecha tiene estos recursos, que no ha dispuesto de ellos, que los tenía en una reserva por estarse dando este Tribunal de Arbitramiento, tendrá que obligatoriamente transferirlos al Sistema General de Regalías. ¿Por qué? Porque no son de disposición de la Agencia Nacional de Minería, y la Agencia Nacional de Minería no tiene una vía jurídica, desafortunadamente, para hacer el traslado de forma directa a las entidades territoriales. Es imposible que ella lo haga porque no tiene una validación jurídica, y quien debe hacer esta distribución es el Sistema General de Regalías. Él no puede disponer de esos recursos porque simple y sencillamente la ley ordena que se tienen que distribuir mediante el Sistema General de Regalías. Entendemos las necesidades, por supuesto, de los territorios, y vamos a velar porque esto se haga de la forma más rápida y expedita, pero pues quiero recordarles que está estipulado así en la ley y no podemos tener una vía distinta.
Lo que vamos a hacer es estar haciendo seguimiento para que esto se haga de la forma más ágil posible, porque entendemos todas las necesidades que tienen las entidades territoriales, pero pues la ley nos obliga a hacerlo de esta forma. Una apelación, si hay posibilidad que estos alcaldes de este periodo alcancen a captar algo. Creeríamos que sí, porque los 50.000 millones ya están en disposición de la Agencia Nacional de Minería. Así que Luego por el tendremos que proceso. iniciar los trámites para transferirlo al Sistema General de Participación, pero estos primeros recursos yo creo que es altamente posible que sean entregados a estas administraciones territoriales. Ojalá. Buenos días, doctora y el doctor Palomino. En el año, yo tenía 14 años cuando fui a conocer esa mina. Ya yo tengo una edad bastante avanzada de 56 y 57 años. Entonces se habla que desde 1987 empieza a funcionar la mina, por lo que le entendí. O sea, llevamos más de 40 años, ellos llevan, no nosotros, ellos llevan en la explotación de los recursos mineros para un departamento como el Chocó. ¿Por qué 50.000 millones de pesos apenas en regalías, sabiendo que vienen hace muchos años explotando nuestra tierra? ¿No debiera ser mucho más el recurso para la población chocuana para poder adquirir nosotros ese recurso para que se haga un trabajo serio en el Chocó? Porque mire, la carretera está ahí medio pavimentada, está pavimentada. El alcalde la recorre todos los días y mucha gente que hoy quiere andar en su carro por ahí porque el avión es muy costoso de aquí a Quito para cualquier parte. Entonces, ¿por qué tan poco recurso, doctora? Y para el doctor Palomino, ¿tenía que llegar usted a la agencia, a la defensa jurídica del Estado, después que el doctor Pujar puso la demanda para poder los chocuanos obtener estos recursos? Muchas gracias por su pregunta. Bueno, recordemos que no son solo 50.000 millones de pesos, la condena son 119, un poco más de 119.000 millones de pesos. ¿Cómo se llegó a esta cifra? En el marco del Tribunal de Arbitramiento se presentaron diferentes pruebas técnicas de las cantidades que habían sido extraídas y se hizo pues unos ejercicios financieros que arrojaron que esta era la cifra que efectivamente tenía que pagar el concesionario por la explotación que había venido haciendo. Digamos, fue un ejercicio probatorio y eso fue lo que nos llevó a establecer que son 119.000 millones el valor que debe pagarse y seguirá en lo sucesivo, por supuesto, porque a medida que vaya explotando, pues de ahora en adelante sí tendrá que ponerse al día con el pago de las regalías. No quiere decir que es el único valor, sino que en la medida de lo sucesivo, a medida que se sigan haciendo la explotación de los recursos, se estarán causando y generando estas regalías a favor de la entidad territorial. Bueno, yo quiero ser muy leal en lo que voy a decir. Y si bien ustedes saben que yo soy orgullosamente chocuano y por supuesto que me interesa mucho lo de Chocó, esta intervención de la agencia ya venía adelantándose antes de mi llegada a la agencia. Obviamente que con mi llegada a la agencia se puso todo el interés, como se pone todo el interés en los demás asuntos del Chocó que conciernen y que tienen que pasar de alguna manera por la agencia. Entonces, claro que para mí es un gran placer poderles anunciar estas noticias buenas, pero repito, ya la agencia, antes de que yo llegara, venía interviniendo en este proceso que empezó en el 2022 y yo pues, estoy después ya dirigiendo la agencia de defensa. Eso en honor a la verdad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene otra pregunta? Miguel. ¿Aló? ¿Aló? Muy buenos días. Miguel Becerra es mi nombre, del Colegio Nacional de Periodistas y miembro activo del CPC, Colegio Periodistas del Departamento del Chocó. Mi pregunta va relacionada, ustedes están diciendo que son 119.000 millones de pesos que le están dando, está llegando acá, repartido en un porcentaje que la doctora explicó aquí para el cambio de atrato, como
digamos así, directamente por ser el municipio más afectado, el departamento del Chocó y la nación. Me imagino que la nación también va a obtener de estos recursos. ¿Quién va a vigilar estos recursos una vez le entreguen a cada departamento, a la nación o al municipio? Y por otra parte, el doctor Palomino nos hablaba de que la Universidad Claretiana él va a hacer el acercamiento, va a hacer el acompañamiento. ¿En qué consiste ese acompañamiento? Muchas gracias. Muy bien. Voy a ofrecerle los micrófonos a Elena para que explique cómo va a hacer la intervención de la Universidad Claretiana en el convenio. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, hay que empezar mencionando que la Universidad Claretiana ya nos brindó el apoyo en la ejecución de la primera fase del plan de acompañamiento territorial. Y pues con ocasión de la pregunta, entonces podemos explicar también cómo fue la metodología y qué se va a replicar en la fase 2 de la que hoy venimos a hablar. Primero, el antecedente es que la agencia en algún momento había tratado de llegar a los municipios del Chocó, pero la verdad no tuvo mucho éxito en esa gestión. ¿Por qué? Pues hay varios factores, pero hay uno que me gustaría mencionar y era la falta de conectividad que tienen los municipios. En algún momento se hacían encuentros virtuales, pero había problemas de internet muy complejos que impedían que tuviéramos nosotros algún tipo de acercamiento con las alcaldías. Entonces, cuando se empieza a gestar, ya a raíz de lo que hablamos del sistema de defensa jurídica del Estado, la estrategia de acompañamiento territorial, se puso de presente la necesidad de contar con un aliado estratégico, o como lo llamamos nosotros, un mediador en territorio. Necesitábamos una entidad o una institución que tuviera presencia en el departamento, que tuviera arraigo y que tuviera un enfoque también hacia lo étnico. Entonces, cuando empezamos a trabajar con la Universidad Claretiana y se empezó a gestar esa metodología, como les mencionaba en algún momento, era importante que toda la intervención se hiciera en sitio y que pudiéramos contar con el apoyo de abogados, en su momento llamamos abogados junior, abogados recién egresados, que son abogados del Chocó, para que ellos fueran a cada una de las oficinas jurídicas de esos municipios que fueron priorizados, que como les comentábamos inicialmente fueron 20 más la gobernación. Entonces, la Uni Claretiana contrataba estos abogados junior o contrató estos abogados junior para que ellos fueran asignados a cada uno de los municipios y estuvieran durante la ejecución del contrato apoyando de manera presencial y permanente a esas oficinas jurídicas. Los abogados junior, sin embargo, ellos estaban también, digamos, articulados con unos abogados de mayor experiencia que llamábamos dentro del esquema de la organización del contrato abogados senior. Entonces los abogados senior, que eran 4 para este caso, tenían asignados un número de abogados junior, que fueron 11, como les decía, uno asignado a cada oficina jurídica. Y la Universidad Claretiana era la que pues, proporcionaba estos abogados, por supuesto, previa verificación de perfiles por parte de la agencia. Aquí también pues, me parece que es importante mencionar que para la fase 1 se priorizó que estos abogados tuvieran, como mencionaba, arraigo en el departamento. Ojalá que fueran egresados de universidades del Chocó, o que fueran nacidos en el Chocó, pero que tuvieran algún tipo de vinculación, lo que nos garantizaba también esa presencia en el territorio, que era lo que nos hacía falta para poder llegar ya de manera directa a las entidades territoriales del departamento. Doctora, ¿pero con algún grado de especialización los senior? Por supuesto, claro que sí. Los abogados junior en su momento, o sea, como se planteó, como se formuló el plan, los abogados junior, como decía, recién egresados o con una experiencia que no fuera mayor a 2 años. Y para los abogados senior, sí buscamos que fueran abogados que tuvieran una experiencia demostrada en litigio estratégico, que también tuvieran vinculación con el departamento y que tuvieran, sí, digamos, un nivel académico alto para poder articular a esos abogados junior. De cara a la fase 2, que vamos a adelantar, estos requisitos de experiencia se van a robustecer, porque como explicaba el doctor Palomino, en este momento ya vamos a entrar a hacer intervenciones en litigio. Entonces,
Para este momento se está pensando en un pool de abogados senior, pero ya es gente con unos perfiles mucho más altos en litigio estratégico y en muchos temas. Entonces, hay abogados que manejan temas contractuales, temas de responsabilidad del Estado, por ejemplo, temas tributarios, muchas temáticas que puedan acoger la multiplicidad de temas que se nos pueden presentar en la identificación de procesos litigiosos. Entonces está garantizada, y eso pues fue una preocupación de la agencia, la idoneidad de los abogados que van a asumir la ejecución de estas fases del plan de acompañamiento territorial. Gracias. Bueno, además estos abogados senior son adiestrados en el contexto de adiestramiento por parte de gente mejor preparada que contrató la agencia también en el mismo marco del convenio en estrategias de litigio. Es decir, no es coger un abogado y llevarlo y ya coger, no, es prepararlo, formarlo en estas lides de la litigiosidad de las estrategias, y eso es lo que queremos que quede como insumo para la entidad. No es que nosotros mañana, cuando termine esta intervención, digámoslo así, este acompañamiento, mejor dicho, ya se va a perder todo y vamos a volver al inicio. No. Pensamos que de aquí ya va a quedar una siembra, ya va a quedar una semilla en cada entidad del territorio que la agencia acompaña. Va a quedar esa entidad vinculada al ECOGI. El ECOGI es un sistema que tiene la agencia donde se llevan todos los procesos que hay en contra de las entidades y que la agencia de Bogotá puede administrar. Entonces, ya cuando la entidad entra al sistema de ECOGI y sus procesos quedan registrados en el sistema, ya no solamente va a estar vigilado por el abogado que está en el municipio, sino que va a estar vigilado por el abogado que está en Bogotá, por el sistema que está en Bogotá, y detecta todo movimiento que se dé al interior del proceso. Entonces, si hay una sentencia, entonces inmediatamente se sabe cuál es el sentido de la sentencia, si se debe apelar, cuál es el argumento, cómo se debe apelar o no se debe apelar. Si hay una intervención probatoria, el abogado de Bogotá sabe cómo se va a practicar esa prueba testimonial o cualquier otra prueba. Entonces, ese es realmente lo importante, que ya los municipios del Chocó, en su mayoría, van a quedar en el sistema nacional de información que tiene la Agencia Nacional de Defensa. Que toda demanda nueva que se presente contra el municipio ya queda registrada. Y ya la agencia sabe quién demandó, por qué demandó, qué cuantía, qué probabilidades tiene de éxito esa demanda o de pérdida, y si la agencia la debe o no la debe intervenir directamente. Eso realmente es muy importante. Eso es muy importante. Porque ya piensa uno que se van a acabar esa práctica, ustedes conocen, de que cuando hay cambio de administración, también hay cambio de todo. Que cada alcalde nuevo se lleva sus archivos, se lleva sus demandas, y el que llega no tiene ni idea de lo que hay, de lo que le notificaron, ni los procesos, y entonces tiene que volver a empezar. Ya eso se acabaría, porque ya no depende del empalme solamente, sino que ya está todo registrado en el sistema nacional. Eso es suyo y ustedes lo saben, es importante. Se acaba esa práctica que el alcalde, cuando sale y meses después sigue firmando cosas y haciendo cosas, cuando ya no es alcalde, como se acostumbra, pero saben, los chupanos se acostumbra en el Chocó y en muchas partes, no solamente en el Chocó, a seguir firmando desde la casa,
se acaba todo eso, porque ya hay un control, ya hay una trazabilidad de cada proceso. Entonces, pensamos que es muy importante el avance y por eso es que estamos muy comprometidos y sobre todo tenemos mucho anhelo de que esto pueda mejorar en la defensa estratégica de la litigiosidad en el departamento del Chocó. Y la pregunta, ¿quién vigila estos recursos, doctora Alessandra? ¿Quién va a vigilar estos recursos? Pregunta el periodista. Estos recursos podrán, por supuesto, vigilarlos las entidades territoriales, las organizaciones sociales y, como les comenté en esta rueda de prensa, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica tiene un compromiso de hacer seguimiento hasta que, primero, se recauden todos los recursos y, segundo, prestar toda la asesoría que sea requerida por las entidades territoriales para agotar los trámites necesarios para que estos recursos, una vez estén en el Sistema General de Regalías, puedan llegar a las entidades territoriales. Por supuesto, la Contraloría tiene toda una delegación de contralores para vigilar el cumplimiento de los recursos de regalías. El señor Aldemar tiene la palabra. Aldemar. Buenos días. Hay una persona muy importante en todo este proceso, el doctor Darío Cújar. Él es ingeniero de minas. Una persona que por muchos años, desde hace muchos años atrás, viene investigando, quejándose, llamando la atención sobre el tema ambiental y este tema de las regalías que hoy, gracias a él, a Dios y a ustedes, se ha podido dar para el departamento del Chocó. ¿Qué papel juega él en todo este proceso ya final de esta minera de los robles? Como les dije al principio, aquí este no es un logro exclusivamente de la Agencia Nacional. Les dije que aquí hay muchos roles que jugaron un papel importante, entre ellos, por supuesto, no estoy muy enterado, pero sé que es así. No estoy muy enterado del detalle, pero efectivamente sé, porque conozco la lucha del señor Cújar, el ingeniero, en esos temas de la defensa de la regalía. No sé si Alexandra tenga referencia al tema del ingeniero, pero por supuesto, como lo explicaba Alexandra, este pleito no nace ahí, es decir, este pleito nace justamente por la presión social. Me imagino que ese es el rol que juega el ingeniero, la presión social en contra de la minera para que pague la regalía y para que las pague en la proporción que las debería pagar, no como ella quería, sino como debería pagar. Y allí es cuando la obligan a la minera, la obligan a iniciar el tribunal de arbitramiento, para que sea un tribunal de arbitramiento conforme a la concesión minera la que defina cómo es que la minera debe pagar la regalía. Primero, si la debe pagar, y segundo, cómo la debe pagar. Cuando ella, la minera, convoca al tribunal y se establece el tribunal, y el tribunal, después de considerar el proceso arbitral, llega a la determinación de que efectivamente la minera sí debe pagar la regalía, que la debe pagar en la liquidación y conforme lo estableció el tribunal de arbitramiento. En toda esa labor juegan un papel importantísimo el municipio, el departamento, la gobernación del departamento, el ingeniero Cújar, por supuesto, todo el reconocimiento para él, y también, por supuesto, la agencia, que es la que en la parte jurídica hace las intervenciones en defensa de las entidades territoriales. Entonces, ese es, en mi entender, el rol que cada uno de ellos ve. Si no hay presión social, si los ingenieros que saben de los temas no presionan, pues la minera, con toda la comodidad y con todo el confort, pues qué bueno es no pagar, qué bueno es lucrarse sin pagar.
que era lo que venían haciendo. Entonces, válida la pregunta de Aldemar, muy bien, que se le reconozca a todo señor, todo honor, que se le reconozca a cada uno el granito de arena que puso para la consecución de este resultado, que como todo pudo ser mejor, puede ser mejor. Entonces decía, muchos años explotando, pero, como se dice, de logado. Doctor Palomino, a mí me nace una preocupación. Usted acaba de decir algo con el tema de los señores alcaldes, y es cuando llega un alcalde nuevo, le importa un comino lo que hizo el anterior alcalde y hacen lo que quieren. Pero el día que usted no esté en la agencia, nos va a tocar seguir trabajando esa acción social para ver si esta empresa que ha explotado el Chocó sigue pagando ese recurso. Eso es una de las preocupaciones. Y para el señor alcalde del Carmen de la Trato, ¿qué piensa usted de todo esto? Porque usted nació en el Carmen de la Trato, se crió en el Carmen de la Trato y hoy es alcalde del Carmen de la Trato. ¿Qué piensan de todo esto? Muy buenos días para los señores periodistas, para el doctor César Palomino y su equipo de trabajo. Señor periodista Gallano, de verdad, este litigio que muchos años estamos esperando en el municipio de Carmen de Trato llegó. Yo como alcalde le decía a Mina el año pasado que llegué, 24 de enero, dije en mi discusión, no le recibo ninguna, porque que era injusto que la mina del cobre, más de 40 años, no diera migajas. Colegios destruidos, hospital destruido, canchas, etcétera, destruida totalmente. Hoy llegó la verdad, hoy llegó el cambio. La defensa jurídica del Estado, gracias al doctor César Palomino, como chupano, Rory Sácheco y a su equipo de trabajo. De verdad que como alcalde me siento muy orgulloso de ese Chocuano. Pero otra cosa que me preocupa es que la afectación está en el caldo. La afectación está en el caldo. Y como afectados nosotros debemos de recibir más. No el 20%, sino más del 30%. Es que hayan salido gente enferma de la mina, gente que se ha muerto en la mina. Y nosotros, se sabe que, doctor César Palomino, nosotros tenemos una sentencia 1322 del río Atrato, proteger el río Atrato, del medio ambiente. Y es que lo ganamos no es porque no lo ganamos, sino que todo ese tema de la minería nos afectó a nosotros, la pesca. Y no solamente la cabecera municipal, es los pueblos indígenas, es toda la cordillera. Aquí tratar de estos recursos, administrarlos bien, que le llegue a la comunidad. Esta la plata del pueblo, la plata no es del alcalde. Yo soy un coadministrador de los recursos del municipio. Y hoy, juro ante Dios, que lo estamos haciendo con mucha transparencia. Muchas gracias. Buenos días. Y además, ya lo ofrezco el micrófono. Además, tengo entendido que están negociando la concesión, porque ya se venció el término de la concesión anterior y están negociando una prórroga o una segunda concesión, que es lo máximo que puede dar, dos concesiones a la misma concesionaria. Entonces, alcalde, en esa negociación de la nueva concesión minera, con esta minera, el roble, es donde usted como alcalde debe intervenir muy juiciosamente para hacer las exigencias que se necesitan de acuerdo con la problemática de su municipio, para que lo que usted dice no suceda, no vuelva a suceder, que se respeten los derechos laborales de las personas que trabajan allá, por supuesto, que se hagan las obras que usted considera que se deben hacer. Entonces, ahí es donde está realmente la posibilidad que usted tiene
para intervenir, porque ya en este contrato que está venciendo, ya realmente usted, obvio decirlo, no tuvo nada que ver. Pero en esta nueva concesión, me parece a mí que sí debería intervenir más a fondo para corregir, si es que hay errores que enmendar todo esto que usted señala sucedió con esta primera concesión. Bueno, una pregunta. Doctor César Palomino y su equipo de trabajo, los invitamos a los periodistas, a todos ustedes, que el 29 de marzo van a estar el presidente de la Agencia Nacional de Minería, el doctor Pardo, va a estar la señora gobernadora, y los invitamos a ustedes que hagan parte, porque ahí se va a hablar de la nueva licencia. Los invitamos a todos a que ustedes vean la realidad, estén cerca de la realidad de lo que está diciendo el doctor César Palomino. Aquí como alcalde sigo defendiendo nuestro municipio, sigo defendiendo la niñez, que es lo que nosotros estamos aquí sentados, es por el POC del Chocó. Gracias. Bueno, el doctor Rodolfo. Yo te había pedido la palabra. Primero, periodista. Buenos días para todas y todos. Mi nombre es Rodolfo Alberto Mena Palacio, soy abogado, no soy periodista. Entonces mi pregunta va en lo siguiente, enfocada en lo siguiente. Nos han ilustrado que se van a formar a los abogados senior, pero hasta donde yo tengo conocimiento, en la gobernación hay un equipo de abogados de la oficina jurídica que son de planta, porque como es de conocimiento, los asesores jurídicos salen, se van y pasa lo mismo que hace con lo que hacen los alcaldes. Se llevan la información, no se la dan al que le sucede, le siguen, y entonces la pregunta va, ¿se va a capacitar a esas personas o a esos abogados de la oficina jurídica, de la gobernación que son de planta? Porque tengo entendido que en los municipios no hay esos funcionarios. Muy bien, doctor Rodolfo, tu pregunta es muy válida y le agradecemos mucho. Mire, usted ha puesto un punto bien importante. Nosotros ya detectamos que efectivamente en los municipios, la mayoría de los municipios no tienen oficina jurídica. No tienen, la labor la cumple cualquier empleado de plan de la entidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros? No le vamos a traer una oficina jurídica a cada municipio, es decir, ustedes a escuchar los recursos son precarios. Eso sería lo ideal, que cada municipio tuviera una oficina jurídica, por lo menos con un abogado encargado de la defensa, ojalá un abogado de la planta, un abogado de carrera, que conociera la historia, que siguiera con la historia. Pero eso es el ideal, eso no es real. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es capacitar en lo posible a un empleado del municipio intervenido o acompañado, una persona, si es abogado mejor, pero una persona de la planta, que esté en la planta y en carrera, que tenga vocación de continuar. Sobre todo capacitarlo para que suministre la información, para que sepa cómo se entra al sistema de COGI y cómo se deposita la información en el sistema de COGI. Con que depositen la información en el sistema de COGI, ya es un avance, porque ya esa información sí se va a reflejar cada actuación en el sistema, y en Bogotá, que es la sede del sistema, se puede mirar, se puede controlar. Entonces se le puede hacer seguimiento, se puede hacer la intervención en el momento oportuno. Entonces ese es uno de los ideales que quede la capacitación. Y a nivel del departamento de la gobernación, que tiene, esa sí tiene su oficina jurídica, pues capacitar a los abogados, ¿sí? Pero también tratar de capacitar a los abogados que sean de la planta, de la gobernación, que tengan vocación de permanencia, para que la información no se pierda, porque ese es uno de los riesgos que se asume con esta clase de ideas. Por eso es uno de los retos. Este es el reto. El
que esto perdure, que no sea golondrina de verano y que esto se acabe prontamente. ¿Sí? Esa es un poco de ella. Gracias, doctor Palomino. Doctor Palomino, sigue más asistente. Buenos días, mi nombre es Johnny Jarro Mosquera, director del periódico El Baldoseño. En vista de que, bueno, tenemos contacto ahorita, nos agradecemos que haya llegado la compañera Marcela al área de comunicaciones de la entidad para tener más información y estar más cerca de usted. Entonces, apartando un poco de la explicación que ella nos dio sobre el tema que fuimos citados, aprovecho la oportunidad para hacerle una consulta. Usted hizo parte de la administración anterior de Quibdó sobre el proceso que se venía realizando referente a la construcción de la nueva cárcel en el municipio de Quibdó. ¿Cómo van esas gestiones? Bueno, usted lo ha dicho que esta convocatoria no está enmarcada en dos temas centrales que ya los hemos venido discutiendo. Y usted plantea acá un tema distinto, pero no menos importante. Por eso le agradezco mucho que usted, como chocuano, se preocupe y se ocupe de esta problemática. Como todos ustedes saben, la padece el departamento de Chocó, la padece Quito desde mucho tiempo atrás. Es el tema del traslado de la cárcel a Nayansi, ordenado por la Corte Constitucional y por sentencias judiciales que no se ha cumplido, no se ha podido realizar. Entonces, ¿qué sé yo al respecto? Primeramente, pues yo nunca he sido empleado del municipio, sino de Quibdó. Nunca he trabajado para el municipio, nunca en mi vida he trabajado para el municipio de Quibdó, pero conozco algo del asunto por lo siguiente. Sé que en el 2016, en cumplimiento de la sentencia que ordenó el traslado de la cárcel a Nayansi a un nuevo centro carcelario que se construiría, se dio un comité que se reunió en el 2016, un comité de alto nivel. Ese alto nivel lo conformaban el gobernador de la época, el alcalde de la época, gente del INPEC, gente del ministerio, ¿sí? Funcionarios judiciales, creo que el presidente del Tribunal Superior. Y ese comité del 2016, entiendo que entre muchas o varias opciones que tenían, ¿sí?, para seleccionar un predio en el cual se iba a construir la nueva cárcel, hizo una escogencia de un predio en el 2016. En el 2021, siendo yo consejero de Estado, el alcalde de la época, Martín, persona conocida y amiga, me pidió el favor que, dada mi cercanía con el señor Vladimiro Garcés, que era el propietario del predio que ese comité había escogido, un predio una finca que tiene en la vía Tutunendo, correcto, que intercediera con el señor Vladimiro Garcés, que es el esposo de mi tía, para que el señor Vladimiro Garcés le donara al municipio parte, 3 o 4 hectáreas de una finca de más de 150 hectáreas que tiene él acá en la vía Tutunendo. Y la donación obedecía a que el municipio y el departamento tenían recursos para comprar el predio. Fíjense ustedes que del 2016 al 2021 ya han pasado muchos años y no habían podido avanzar en eso. Entonces mi gestión, le aclaro que mi gestión solamente se limitó a eso, tratar de convencer al señor Vladimiro Garcés que donara parte de su predio
a cambio de unos beneficios de obras civiles que le haría el municipio sobre el resto de las 150 hectáreas de la finca del señor Garcés, Daimiro Garcés. Entonces yo, como chocuano, traté de convencer al señor Daimiro Garcés, quien conozco, es el esposo de mi tía, para que hiciera esa donación, pero el señor Daimiro Garcés dijo que él no donaría esas 4 hectáreas, sino que él importaba venderlas a precios de pronto más mejores, pero a venderlas. Entonces hasta ahí llegó mi gestión, porque mi gestión era solamente para eso, para lograr convencerlo de que donara, y él no quiso donar. Ahora me entero, recientemente me entero, que ya la gobernación de Chocó consiguió que un consejo comunitario, Cocomacia, le donara el terreno para construir la cárcel Angelada. Y entonces la gobernación está ahora sí en la línea de avanzar con ese proceso de la construcción de la cárcel, y por supuesto ya ha definido si el terreno es distinto al del señor Daimiro Garcés. Entonces pues alguna gestión se puede hacer para que efectivamente se avance en ese proceso de construcción de la cárcel de Quibdó, para el traslado de la cárcel de Anayansi, que es un bien de interés cultural, de interés arquitectónico, y que además hacinamiento la Corte Constitucional ordenó que se trasladara. Entonces ese fue mi intervención, y la traigo a cuento con ocasión a la pregunta del señor periodista, que por demás agradezco. Muchas gracias. ¿Alguna